En mi opinión, nosotros estamos obsesionados con el uso y el especificar y diseñar con puertas. Y posiblemente el planteamiento es, realmente un espacio debe ser analizado ante la posibilidad o la necesidad de usar la puerta o no. Y eso es un nuevo planteamiento. Eso es así, pues eso me da puerta para el próximo segmento, las lecciones arquitectónicas de la pandemia. En efecto, a través de todas las cosas que han pasado en Puerto Rico, no solamente con la pandemia, sino que con todos los sucesos importantes que hemos recibido en la isla, dentro del tema de la arquitectura hemos recibido grandes lecciones. Hoy, en Arquitectura Hoy, queremos compartir con el arquitecto Fernando Pagán, que nos visita para poder conversar sobre estos importantes temas. Muy buenas tardes a todos. Yo soy el arquitecto Elliot Santos y sean bienvenidos a Arquitectura Hoy. Este es el primer programa radial y ahora en las redes sociales dedicado al diseño y a la construcción en Puerto Rico. Esto es un esfuerzo del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico. Cada semana nuestra misión es educar a cada una de las personas que nos escuchan sobre los temas de arquitectura y construcción en nuestro país. Hoy, bajo la presencia del arquitecto Fernando Pagán, nos honra en presentarles y pues un poco hablar sobre Fernando. No solamente él es principal y presidente de su firma de arquitectura que se llama Fase 3 Arquitectura, sino que Fernando se ha distinguido en muchos de los conceptos relacionados con el diseño, con la práctica profesional de la arquitectura, con la inspección de proyectos, con el desarrollo de conceptos muy importantes, además de su relación tan directa con el mismo Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico. Muy buenas tardes, Fernando. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes, Helio. Un placer compartir contigo en esta primera ocasión por la vía virtual y los medios sociales. Así es, y de hecho, de ese es el tema justamente que quiero hablar en el programa. Fíjate, todos los cambios que hemos tenido que hacer para poder ajustarnos a este tema luego de la pandemia y entonces, durante ella. Así que, pero en Puerto Rico ha sido como un laboratorio impresionante de un montón de cosas que nos han pasado. No solamente en la pandemia, hemos sufrido fuertemente los huracanes, terremotos impresionantes, sequías y ahora estos conceptos de pandemia que tiene que ver con la salubridad, que tiene que ver con la arquitectura. Y entonces, pues obviamente quería compartir este tema contigo porque a mí me parece que hay tanto de qué aprender. Entonces, en ese aspecto, Fernando, recientemente en el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas se llevó a cabo un conversatorio buenísimo sobre esta parte del COVID. Se hablaba no solamente pues del aspecto histórico, ¿verdad? O sea, cómo explicarlo más allá. No es la primera pandemia y los seres humanos a través del tiempo nos hemos adaptado a cada una de las condiciones. Y que sepan todos que el arquitecto estudia cómo el ser humano responde a estas cosas, porque a la hora de diseñar los espacios se toma en consideración todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano. Así que quiero pues un poquito dar esa apertura contigo, a ver que anteriormente a este momento, ¿te habías imaginado estas medidas que hay que estar teniendo que pensar a la hora de diseñar algo? Yo entiendo que nadie había anticipado que la pandemia, la palabra pandemia significa global, a nivel global, o sea, que afecta todas las áreas del ser humano y de su convivencia, de su interacción. Y en tiempos modernos no habíamos tenido esta experiencia. La pandemia es un desastre, pero del tipo que es en su natural, no la habíamos vivido porque la pandemia más famosa fue hace precisamente. Y en este tiempo contemporáneo, está con la globalización, con la hipermovilidad, con la gran densidad de nuestra ciudad moderna, de esto en todos los aspectos de la arquitectura como tal y de la construcción. Y nos ha tomado por sorpresa y nos ha hecho volver a retomar conceptos que existían 3000 años antes de que estas pandemias se volvieran globales, como es la del COVID-19. O sea, temas en la arquitectura que tenían siempre solución, que estaban atendidos, que a lo mejor hemos olvidado por los últimos 100 años, ahora tenemos que quitarle el polvo y venir a traerlos nuevamente a la discusión y decir, caramba, esto que hacíamos, o que se hacía,
es posiblemente lo que nos va a ayudar a mitigar o a responder los tiempos de pandemia actual, que es un asunto de salud pública. O sea, es un desastre muy diferente a lo que en nuestra experiencia, por ejemplo, en Puerto Rico hemos tenido. Así es, no se parece a nada. No tenemos un recuerdo presencial, ¿no? Quizás algunas personas vivieron estos fenómenos en algún otro momento y pues no, y de hecho se parece de muchos aspectos a lo que hemos vivido también, porque por ejemplo, un huracán tan intenso como María y que su implicación en cuanto a desastre tuvo que ver en todo Puerto Rico, ¿verdad? A diferencia de otros huracanes que era más un impacto localizado, ¿no? En algunos sectores, por ejemplo, recuerdo Hugo, más para el noreste principalmente, y otros huracanes adicionales que nos impactaron en ciertos sectores, pero en el tema de María fue un huracán que obviamente pues impacta a la isla completa. Y de la forma que fue, pues no tenemos una referencia tan semejante como esa, si no es hasta la cronología histórica, ¿no? Así que en esa parte, pues, seguimos aprendiendo. Seguimos, sí, Es eso es que parte de la parte. el huracán, por ejemplo, independientemente de la intensidad y el daño, es un evento que ocurre y tiene una duración exacta y limitada. Y tú al otro día comienza la etapa de reconstrucción, de recuperación, de mitigación. Pero en la pandemia es un acto natural que en este caso ha sido súper prolongado, porque hablar de 15 meses obligados por este fenómeno salubrista a confinarnos en esto, a modificar cómo vivimos en ello, 15 meses es demasiado tiempo y ha tenido una repercusión negativa en nuestra productividad, en la parte industrial, en la parte de estos avances sociales con los que veníamos y hemos tenido que poner muchas cosas en espera, en suspenso y bajar la velocidad. Y el mundo venía a un ritmo súper acelerado y de momento es un detente. Y nuestra recuperación todavía la estamos diseñando. O sea, ya nosotros llevamos 4 años del huracán María y hemos reconstruido y hemos mitigado muchas cosas y hemos vuelto a desarrollar los negocios y hemos vuelto a activar la economía porque de los desastres también se mueven las economías. Pero el impacto económico ha sido mayor en la pandemia porque es global, es global. Y no es solo en Puerto Rico. Cuando un huracán te ataca en el Caribe o ataca la isla de Puerto Rico, el resto del mundo está en perfectas condiciones. Es Puerto Rico el afectado, pero es que aquí es que el mundo completo es el que está afectado. La producción, la manufactura, el embarcar, el enviar los barcos, de obra no está disponible, las fábricas se han cerrado porque hay una exposición al virus y hay que activar una cuarentena, y de momento se reinician operaciones otra vez y es otra cadena de la manufactura la que se afecta, es otro negocio donde entonces se identifican casos, es un hospital que está a punto de colapsar, es una familia completa la que cae bajo el virus. O sea, esto nos ha afectado socialmente tanto que afecta nuestra productividad, ha afectado la educación, que de eso nada más tenemos tela para cortar con el tema de la educación en la pandemia. Sin duda alguna. De hecho, fíjate, Fernando, me parece sumamente interesante entender que este tema de la pandemia, pues por ejemplo, sí, descubre, destapa ciertos niveles de entendimiento. Una de las cosas que a mí me llama la atención increíblemente es que nosotros siempre sabíamos de que habían actividades y gestiones que se podían llevar a cabo de forma electrónica. Habían gestiones gubernamentales que se podían haber llevado siempre de forma electrónica. Pero ¿qué pasa? Nos acostumbramos hasta cierto punto a que pues al viejo uso y costumbre de llevar el papel entreplicado, el documento firmado a mano, etcétera, para alguna gestión que uno está solicitando. Y entonces la pandemia, de una forma positiva, ¿verdad? Debo también decirle que las implicaciones no son necesariamente todas negativas, pues nos dicen, mira, en efecto, sí,
siempre se pudo haber hecho de esta forma. Lo que pasa es que, claro, con la pandemia, pues empujó al planeta completo a llevar esto a la próxima zona de desarrollo. Así que el primer tema que quiero aquí un poquito empezar a escarbar es el tema de las oficinas o los servicios que ofrece el gobierno. ¿Okay? ¿Qué te parece en ese aspecto y anécdotas que hayas tenido relacionados con los mismos? Bueno, lo que tú dices de cómo hemos tenido que adaptar primero los espacios porque hemos sido confinados a ellos, pero aún así tenemos la necesidad de tener la comunicación y de trabajar y de desarrollar muchas actividades. Y lo que tú dices es, hemos descubierto nuevamente la pólvora, porque estas tecnologías virtuales estaban ahí. Las herramientas digitales siempre estaban y no se le había sacado provecho. Y esto es un reclamo que siempre el público hemos hecho al gobierno, es estandariza, ten uniformidad, digitaliza, permítenos hacer trámites en remoto. Y sabemos que distintas administraciones han hecho páginas cibernéticas donde tú entras a hacer muchos trámites que toda la vida eran presenciales. Toda la vida íbamos con los chavitos y la factura del agua y de la luz, pagamos la hipoteca y había que hacer largas colas en los bancos por hora y los viejitos para pagar el teléfono, el agua y la luz, y todo el mundo tenía que ir al banco y todo el mundo tenía que ir al supermercado y todo el mundo tenía que hacer la gestión en la oficina. No existía nada digital, como tú mencionaste hace unos minutos. Ya teníamos muchas cosas, pero ahora hemos visto las virtudes que tiene y en ese sentido es fabuloso, es fabuloso. Pero desde el punto de vista de arquitectura, no todo el mundo estaba preparado a que su casa o su oficina se convirtiera, me gusta decir así, en un estudio de televisión. Si nos Bueno, ponemos a pensar, todo el mundo ha tenido, y las oficinas y las áreas y los trabajos que no tenían estas instalaciones para poder transmitir remotamente o tener conferencias internacionales o con algún estado de Estados Unidos o con homólogos en las corporaciones, pues ahora todo el mundo ha tenido que habilitar la suya en casa y en la oficina. Y hemos descubierto que no teníamos las comodidades. Incluso hemos descubierto en la pandemia que a lo mejor nuestras propias casas tienen muchas amenidades y muchas chulerías arquitectónicas y de espacios, pero no habíamos puesto valor a esos espacios hasta que hemos sido confinados totalmente a tiempo completo en nuestras propias casas con los hijos para trabajar, estudiar, recrearnos, descansar. Y hemos descubierto lo que funciona y lo que no funciona y lo que desearíamos tener aún en nuestras propias casas. así es. Y que ha sido interesante qué ha funcionado y qué no ha funcionado. A partir de ese confinamiento, del lockdown, cuando nos encerraron, Al ¿qué principio, deseábamos tener en ese momento? oh, ¿Cuál era nuestro mejor espacio o nuestro cielo, espacio una favorito? terraza, un balcón, Un algo medio que mirar, balconcito, lo ¿cuánta que gente sea. añoró un medio balconcito con 4 orquídeas, una canasta y un tiesto? Y a lo mejor un pajarito y un perrito y a un espacio para poder salir y ver y mirar a la calle, que a lo mejor no lo tenemos en muchas ocasiones, ¿no? Y descubrimos las fortalezas y las debilidades de nuestros propios espacios personales, porque todos fuimos confinados el día 1 a nuestra residencia, al hogar. Y ahí tuvimos que hacer todo tipo de actividades. Claro. Fíjate, Fernando, en esa parte, hablando sobre el tema del hogar, de la casa, hubo una serie de retos que todavía muchas personas lo siguen enfrentando. Por ejemplo, el hecho de que muchos miembros de ese grupo familiar tienen que estar conectados a clases, trabajos y demás al mismo tiempo. Entonces, de momento, pues ya no es tener un solo espacio en la casa que sea capaz de acoger todas estas funciones, sino que tiene que tener múltiples espacios
con estas amenidades. Yo he sabido de anécdotas impresionantes sobre personas que han estado tomando clases dentro de closets, básicamente, ¿verdad? De armarios, para poder tener un espacio privado, para poder tener esa privacidad necesaria. Así que en efecto, la arquitectura de la casa pues cambia. Yo en la pandemia en casa, tenemos una casa de 2 pisos y, por ejemplo, mi señora tener que tener su estación de trabajo en remoto en la mesa del comedor. Pero entonces a mi hijo le tuve que habilitar lo que era el dormitorio de huéspedes, convertirlo en su oficina para tomar clases. Tenemos otro espacio que es un salón familiar tipo biblioteca también, que se lo tuve que habilitar a mi sobrina el intermedio y me la dejaban varios días en semana. Así que en un momento dado en casa estaba yo, posiblemente en la marquesina, cogiendo una conferencia o conectándome por Zoom, otra en el comedor, otro en un dormitorio en el segundo piso y una cuarta en un espacio de sala o biblioteca que tenemos también en el segundo piso. 4 a la vez buscando un poco de silencio, privacidad, buena señal de Wi-Fi, de internet, que no hubiese interrupciones, que no estuviera intermitente, que tuvieras buena iluminación, oye, que hiciera fresco, que tuvieras una silla y una mesa, una superficie cómoda, y ahí empiezan los planteamientos de las comodidades mínimas que uno necesitaba para empezar a operar. Así es. Y fíjate, ya empiezas ahí a hablar de unos cuantos ejemplos muy buenos. Así que vamos a estar comentando de cada uno de ellos. Empezamos con ese tema que habla de la ventilación del aire. Uno de los grandes, importantes elementos del diseño, ¿verdad? Todos son importantes, pero este concepto relacionado con la ventilación, con cómo tú te sientes en un espacio, es particularmente importante y en Puerto Rico se ha cubierto de distintas maneras. Y de momento se nos olvidó toda la tecnología de nuestros antepasados y entonces empezamos a vivir en unos espacios herméticos llenos de aire acondicionado. ¿Quería que me comentaras un poquito sobre ese proceso y hacia dónde nos dirigimos en esa lección? Sí, yo creo que nosotros en los últimos 80, 100 años nos hemos ido apartando del concepto de los diseños pasivos que hablábamos antes de la producción de este programa. En la escuela de donde nosotros venimos de diseño, desde antes temprano en los 90, vamos hacia los 80, 70 y 60 hacia atrás, en la educación de la arquitectura, hablábamos del diseño pasivo. ¿Y qué era? Había que aprender a utilizar, a maximizar ventilación cruzada, la orientación adecuada de los edificios para que no se sobrecalienten, para que puedan refrescarse, para que aprovechen entonces la brisa, para que maximicen la entrada de iluminación natural, para que liberen la carga termal velozmente o para que en lugares de invierno aprovechen ese calor y lo retengan, dependiendo la latitud, la geografía, el continente donde está. Y todo eso lo aprendíamos a nivel formal y académico. Sin embargo, nosotros tenemos 4 o 5 mil años de historia de la arquitectura donde los edificios no habían sido mecanizados. Los edificios mecanizados a partir de la revolución industrial. Estamos hablando de la mitad del siglo XIX. Y no es hasta finales del siglo XIX, principios del XX, que hablamos de refrigeración mecánica moderna como lo concebimos hoy día. Y entonces empezamos a convertir los edificios ¿en qué? En máquinas ambientadas de forma artificial. Y yo recuerdo que creo que era Le Corbusier que decía que los edificios eran máquinas dentro de las cuales vivíamos. Él comparaba eso con la máquina y esa tendencia a crear el edificio como una cápsula cerrada y le da espacio a todos los elementos y todos los recursos naturales. Y hemos ido creando casas, masificando en las urbanizaciones.
la casa propia mía es una cápsula de hormigón de una huella reducida de 2 pisos y es un horno de microondas. Es una casa completamente en hormigón, con los techos bajos de 8 pies, ventilación cruzada 0, la iluminación natural. Y es una casa de urbanización, producida en masa y diseñada por arquitectos. Pero claro, respondiendo a que a costo económico, porque la haces muchas veces, la repites, patios laterales muy pocos, muy pobres, muy pequeños, apenas un poco de patio frontal, un poco de patio mínimo trasero, las casas no ventilan, el patio de mi casa no me crece la grama porque siempre está en sombra. Pues la casa del este y del oeste las tengo pegadas, nunca entra, no se pega la grama, no crece la grama en mi patio, tengo pocas horas. Pues vamos a hablar de ese mismo tema, de cómo se resuelven esas situaciones también o cómo el diseño puede aportar en cuanto a esas lecciones de arquitectura. Tan pronto regresemos de la pausa, no se retiren. Regresamos al diálogo en este su programa Arquitectura Hoy con el arquitecto Elliot Santos, aquí compartiendo la grata compañía con el arquitecto Fernando Pagán, aprendiendo sobre los conceptos relacionados con esas lecciones arquitectónicas de la pandemia. Y no solamente vamos a estar hablando de la pandemia, vamos a estar hablando de muchos de los conceptos relacionados con arquitectura, que mira que se nos enseñan esta parte todo el tiempo y queremos un poco traer estos conceptos para que todas las personas que nos siguen por las redes sociales y también por radio en la Universidad de Puerto Rico, pues puedan entender cuál es el aspecto positivo. Fernando, mencionaste el concepto de la tecnología pasiva y mencionaste esos conceptos relacionados con no solamente la ventilación natural, que pues de momento a muchas personas tienden a confundirse. Bueno, señores, es que puedas pensar a propósito de que hay un lugar por donde el viento entra y por donde el viento salga. Al hacer eso, remueve ese aire caliente del espacio, refresca el sitio. ¿Qué pasa cuando el viento no sopla? Bueno, pues no sopla. Aunque sí, es posible uno crear ciertos establecimientos o mejoras del microclima alrededor de la casa, ya sea con vegetación, con fuentes, con otro tipo de elementos también adicionales que seguiremos discutiendo en el programa. El próximo concepto que quiero estar hablando acá es sobre el concepto de confort, ¿verdad? Tiene que ver con este tema de cómo se siente en el espacio. Muchas veces nos enseñaban, Fernando, y tú recordarás que nos decían, bueno, es que confort es una cosa que se mide y es un asunto que tiene que ver con humedad relativa y que tiene que ver con la temperatura del cuerpo. Si la humedad relativa está por menos de la mitad del 50%, 55% en algunos casos, y la temperatura del espacio está por debajo de los 75 grados, con una vestimenta normal, básica, ¿verdad? Una sola capa de ropa, debes de estar en confort. Curioso, porque en aquel momento nos enseñaban todo eso. Hoy día, ya los científicos y arquitectos dedicados a estos temas y ingenieros mecánicos también se han dado cuenta de que esa regla dorada de confort no es tan así, tan precisa. Realmente hay más conceptos relacionados con el confort que bien mencionabas al principio, ¿verdad? Hacia dónde se ve, qué tipo de calidad de luz que tengo. Inclusive el tema de temperatura es un asunto muy personal también. Hay personas que le pueden dar más frío, más calor en el mismo espacio, que está medido de esa forma. ¿Qué pasa? Nuestros antepasados también vivieron espacios diseñados por arquitectos que tenían unas amenidades del punto de vista del aire que se respiraba en el interior muy diferente a las que a veces nosotros tenemos que vivir. Nos quedamos en el ejemplo de tu casa. Sí, nosotros para empezar vivimos en un país tropical donde la humedad relativa siempre es muy alta. Y tenemos temperaturas también altas. Humedad es contenido de agua en el aire. Pero por eso es que nuestras estructuras, nuestra ropa, tienen aire, agua en forma de gas. Yo aquí en mi oficina tengo que tener un dehumidificador en una parte todo el tiempo y todos los días tengo que vaciar el recipiente al dehumidificador.
en mi poner de humidificadores en todos los espacios, créeme que estaría sacando galones de agua filtrada todos los días. Y lo que sucede es que nosotros estamos haciendo un pobre uso, si se puede decir, de la ventilación natural, porque estamos densificando en la ciudad y no le estamos prestando atención a que los edificios se benefician de tener espacio disponible. Por eso es que nuestros reglamentos y nuestros códigos no es que son caprichosos. El hecho de dejar patios laterales es un beneficio salubrista a la educación y a la experiencia del usuario, para que entre adecuadamente la luz natural, que lo mencionamos, para que el viento se desplace, mueva, remueva el calor y la humedad y lo pueda sentir en el cuerpo y pueda ayudar en la evaporación sobre la piel, y eso es el confort natural biológico del cuerpo humano. Pero Puerto Rico, que es uno de los países más densos por milla cuadrada en este hemisferio occidental, tiene demasiado densificadas las ciudades, pero también tenemos un problema de desparramiento y es densidad desparramada. Uno ve ciertamente las ciudades muy densificadas y muchas veces la tendencia a construir verticalmente para aprovechar más espacios libres, espacios de flujo, de circulación, de bosque, de parque y de recreo pasivo y de otro tipo de uso. Y lo que tenemos que es empezar a retomar esa discusión de los beneficios que tiene a veces de ir hacia arriba y no necesariamente a seguir desparramando, pero sin prestar atención a que tener espacio abierto, libre y sin edificación, sin construcción, es saludable y es sano. Hay una tendencia en nuestro desarrollo que todo pedacito de tierra debe tener construcción y es explotable desde el punto de vista de desarrollo. Pero ¿dónde está el espacio que no tiene nada? El espacio natural que, dejándolo tranquilo como está, tiene un beneficio. No todo tiene que ser poblado, edificado, pavimentado. Y esto nos lleva al tema del calentamiento global, que estamos descubriendo que es verdad. No es un cuento que están tratando de vendernos. Estamos sintiendo, y lo hemos sentido en la pandemia, el calentamiento global es real y tiene un efecto en el planeta, y eso es otra discusión especializada. Tomaría muchos programas para hablar de eso. Claro, sin duda alguna, pero es un muy buen tema para desarrollarlo también. Fernando, en esa parte, fíjate, una de las lecciones que tenemos en cuanto a la arquitectura es el tema de la altura de los techos, ¿verdad? El puntal, esa altura desde el piso hasta el techo raso, cielo raso. Entonces, es bien curioso porque nosotros vivimos en casa, esto es un espacio, por ejemplo, que lo que tiene son 8 pies de alto en unidades imperiales, y la realidad es que tiene una serie de límites particulares que son bien difíciles de manipular, pero en las lecciones de arquitectura tenemos otras condiciones, otras opciones también que el arquitecto utiliza y que ahora vamos a usar con más frecuencia, recomendaciones para mejorar esa parte. Háblanos un poco sobre ese tema de la altura de los espacios y por qué es importante o beneficioso. Bueno, nosotros a nivel residencial, cuando estamos construyendo en masa en nuestros desarrollos típicos, nosotros vemos, por ejemplo, las urbanizaciones antiguas de Puerto Rico, las alturas típicas eran, como tú mencionaste, 8 pies o como mucho 9. Todavía el módulo de 8 pies se sigue utilizando en casitas de interés social o de interés de acceso medio, porque el módulo de construcción de un panel es precisamente 4x8 y tú aprovechas el material y eso te dicta los 8 pies. ¿Pero qué es 8 pies de un techo plano de concreto armado? Una masa termal
que durante el día se encarga de recibir y almacenar calor, y ya en la tarde y temprano en la noche empieza a tirarlo, a devolverlo al espacio. Y ahí es que todo el mundo quiere refrigerar la casa con unidades de aire acondicionado en todos los espacios, no solamente en el dormitorio, el lugar de descanso, sino queremos tener el aire acondicionado en en el family, en el área de televisión, en el área de juego. Y ha sido pues porque hemos tenido la tendencia opuesta a estas casonas que veíamos de hace 60, 70, 80, 100 años, de esta arquitectura tropical puertorriqueña, con los techos altos, techos frescos, teníamos las puertas con su sistema que permitía el paso de la ventilación y la luz, teníamos más ventanas, ahora tenemos menos ventanas, y claro, los códigos están tratando de forzarnos a que haya un mínimo, pero el código es precisamente eso, un mínimo. Entonces el concepto de fenestración, de aberturas en la vivienda, hay que repensarlo nuevamente. La cantidad de luz que admitimos a los espacios, los elementos que podemos añadir a la arquitectura, como son la cortina, el alero, son cosas que tienen un fin y tienen un efecto. Una cortina y un alero no solamente te ayuda a protegerte de la inclemencia del tiempo, como es la precipitación pluvial, la lluvia, pero es también crea sombras, da protección. Hemos ido desechando muchos de estos elementos en la arquitectura, y entonces tenemos que entrar en la remediación. En mi casa en la pandemia descubrimos que si mi señora iba a trabajar en la mesa del comedor, por la tarde el sol del oeste entra a través de la puerta francesa y lo que crea es un horno de microondas en el área de trabajo de ella. ¿Qué tuvimos que hacer? Mandar a comprar una de estas cortinas retractables, y tuvimos que hacerle un aditamento, una mejora que no es permanente, no es estructural, pero hubo un reconocimiento de que el sol nos estaba invadiendo un espacio que antes lo usábamos muy poco para cenar en la noche, pero ahora estamos todo el día en la casa y es un espacio extraordinariamente caliente en el atardecer, en la medida que el sol entra oblicuo. Pues mira, qué efecto no tuvo haber hecho una inversión, por ejemplo, de una cortina retractable de 14 pies de ancho, que es el espacio, y expandible 7 pies, la manera en que eso modula el impacto del sol y la lluvia en esa zona es extraordinario, se ve el efecto. Y eso es un elemento de una modificación arquitectónica. No es permanente y no es estructural, pero es el reconocimiento de que hay maneras de en la casa resolver unos problemas de forma a lo mejor no muy costosa, como es una cortina, como es una pérgola y otros elementos arquitectónicos que se pueden añadir. Claro, eso me arroja al tema de la luz. Mencionaba sobre el tema de la luz natural, y estos espacios le hace falta luz natural. Entonces alguien puede decir, bueno, pero entonces, ¿qué tiene que ver el tema de la luz natural con la pandemia? A mí se me ocurren bastantes lecciones relacionadas con la luz. Para empezar, no solamente en esta pandemia, anteriormente se había mencionado inclusive para la pandemia de la gripe española a principios del siglo pasado, se mencionaba que había un tratamiento inclusive de luz para los espacios, nada, permitir que la luz del sol entrara a ellos, los bañara y hicieran ciertos procesos sanitarios, porque el cambio de temperatura pues, mataba ciertos patógenos que habitaban los espacios en la presencia o en la creencia de esa época. Es importante la luz natural, ¿correcto, Fernando? No, totalmente, porque empezando por el estado de ánimo y por la salud mental, o sea, cuando una persona está en un espacio donde la visibilidad es pobre, empezando por ahí, donde la visibilidad o la cantidad de luz no es adecuada para la actividad que está haciendo, baja la productividad, baja la atención, baja el estado de ánimo, la capacidad tuya de
de poder manejar la información, de producir, de escribir en la computadora. La iluminación empieza por ahí. Y si es iluminación natural, y admitir iluminación natural es admitir vista al espacio circundante, a algo que tengamos atractivo más allá de la ventana, más allá de la puerta. Y eso afecta nuestra conducta y nuestro estado emocional. O sea, el ser humano está dentro de un espacio, pero siempre se ha dicho que los contrastes en arquitectura son herramientas de diseño. Concepto de estar dentro y fuera, o el estar dentro con una experiencia como si estuvieras afuera, y experiencia de estar fuera como si estuvieras con una experiencia de estar protegido en el interior. Y eso los arquitectos nos da mucha información o nos provee herramientas de diseño. Eso era bien popular a finales de los 80 y de los 90. El contraste como herramienta de diseño. Dentro, fuera, bajo, alto, grueso, estrecho, delgado, textura, no textura, lo suave versus lo áspero. Todo esto son ciencias ambientales y son herramientas de diseño arquitectónico. El uso de los materiales, la diversidad en los materiales, el uso de la vegetación, el uso del elemento agua, la arquitectura paisajista. Muy en boga ahora la discusión. Hay que traer a los arquitectos nuevamente y no dejarlos como de relleno para poner 4 o 5 plantitas. Bien importante el arquitecto paisajista en esta discusión también. Así es, eso no me cabe la menor duda. Fernando, uno de los temas que traíste en aquel conversatorio era el tema de las puertas y a mí eso me causó una impresión increíble. Las puertas es un elemento de diseño que usamos con mucha frecuencia y de momento tú nos educas sobre el tema de la puerta y su implicación en la pandemia. Así que me gustaría escucharlo de ti. Cuéntanos un poco qué es lo que pasa con las puertas. Pues mientras yo me preparaba para ese conversatorio que tuvimos con el tema de volver a reocupar los espacios en el contexto de la pandemia, leí una tesis de maestría de un estudiante que no era ni siquiera de arquitectura. Un estudiante que elaboraba una tesis, si mal no recuerdo, creo que de psicología social. Y él terminó esa tesis en el contexto del encierro de la pandemia y escoge el comportamiento humano dentro de la arquitectura en este encierro pandémico. Muy interesante. Y su tesis terminó con una serie de hallazgos y recomendaciones. Y me llama la atención que dentro de las recomendaciones y elementos a considerar en la pandemia desde el punto de vista psicosocial y ambiental para el ser humano, él habla, por decir un elemento, la puerta. La puerta es un elemento arquitectónico que es el que segrega los espacios, le da la privacidad, nos da el acceso o no nos da el acceso, nos ayuda acústicamente, nos controla en la circulación y controla. Las puertas controlan el acceso a los espacios. O sea, nosotros entramos a un edificio por una puerta. Nosotros entramos a una oficina por una puerta. A un salón de clases por una puerta. A un baño por una puerta. ¿Y qué pasa? La puerta, indiscutiblemente, es un elemento de contacto, es táctil. Y si nos ponemos a pensar en el pomo de una puerta, la cerradura de una puerta de un baño es el punto de foco bacterial más grande que tú te puedes imaginar. Yo siempre le he tenido, como dice en el campo, repelillo a ir a los baños a estar tocando las perillas o empujando. Simplemente muchas veces no hay pomo, no hay perilla. Y utilizamos automáticamente el codo
o utilizamos el papel del baño y yo utilizo en el restaurante o donde estoy, en la universidad donde estoy, y cojo el papel y abro y cojo el pomo de la puerta o el tirador de la puerta. Son focos de bacterias. ¿Qué sucede? Que en mi opinión nosotros estamos obsesionados con el uso y el especificar y diseñar con puertas. Y posiblemente el planteamiento es realmente un espacio debe ser analizado ante la posibilidad de la necesidad de usar la puerta o no. Y eso es un nuevo planteamiento. Eso es así, pues eso me da puerta para el próximo segmento. Hay algunas contestaciones y herramientas y lecciones de diseño que nos pueden dar relacionado con este tema, pero justamente vamos a hablar de eso luego de la pausa. Así que no se retire, que Arquitectura Hoy regresa en breve. Regresamos al diálogo en este su programa Arquitectura Hoy, por aquí por Radio Universidad de Puerto Rico, con el arquitecto Elliot Santos, aquí compartiendo la grata compañía con el arquitecto Fernando Pagán, hablando sobre las lecciones arquitectónicas de la pandemia. Y sí, así es, hemos recibido grandes lecciones en esta época de pandemia. Y entonces nos quedamos hablando sobre el tema de las puertas. Entonces, Fernando, para que continúes con el tema, la realidad es que ya hemos tenido alternativas de espacios que no necesitan puertas. Entonces alguien puede estar pensando, bueno, pero es que ¿cómo se resuelve? Me gustaría, ¿verdad?, que hablemos un poquito sobre soluciones que hemos vivido en espacios que no requieren puertas. ¿Qué te parece? No, y no solo es el arquitecto plantearse el uso de un espacio y ver si la puerta es obligada. Pues mira, a nivel de nuestras casas, tenemos varios hijos, tenemos hijas que requieren privacidad, tenemos pequeñines, tenemos adolescentes, tenemos a lo mejor una persona de tercera edad. La puerta es obligada posiblemente en un dormitorio. Y tú dices, ¿cómo tú haces un dormitorio y te cambias de ropa y tienes higiene y sin puerta? Pues un poco difícil. Pero, por ejemplo, ya saliendo del domicilio, de la vivienda, podemos ir a la escuela, a la oficina, al supermercado. Y es interesante ver que, por ejemplo, en los edificios institucionales y de servicios, ya tenemos las puertas hace décadas con este lente óptico electrónico y no tenemos que tocarla. ¿Por qué? Porque ya venimos con el carrito de compras y se nos facilita el desplazamiento adentro del edificio. Y no solamente los locales como supermercados, los centros comerciales en general, las tiendas por departamentos. Sabemos que tenemos tecnología que permite no tener la puerta y tenemos un chorro de aire que crea una pared y el aire acondicionado no se pierde al exterior, sin puerta. Esas tecnologías electromecánicas, si quieres, las hemos tenido. Pero entonces hay que pensar, implementar más de ese uso y de esa tecnología y dónde podemos obviar la puerta o que la puerta no abra de una forma convencional o que la puerta sea giratoria o la puerta sea desplazable para crear un salón de clases o crear un salón multiuso. El Colegio de Arquitectos, nuestro edificio, el anexo, en la calle del Parque, es muy versátil ese pequeño edificio moderno porque tú le puedes desmontar todas esas paredes que son de por sí movibles, retractables, las guardas y creas un espacio abierto, tiene una piel en aluminio a manera de celosías o quiebrasoles y permite la ventilación cruzada. Y en los años que hemos tenido esas instalaciones, nosotros los arquitectos la hemos aprovechado. Cuando queremos tenerla con aire acondicionado, la utilizamos con aire acondicionado y la cerramos herméticamente. Pero cuando hemos tenido la necesidad de tener un evento que se presta para que sea un evento donde corra el viento y tengamos más espacio, pues esas paredes son removibles, se pueden sacar. Hay muchas viviendas diseñadas por arquitectos donde las puertas realmente son paredes movibles o rotan, pivotean. Henry Klum hizo un experimento bien interesante en la casa Klum
en la finca aledaña a la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, donde yo no conocí esa casa. He visto fotografías y he visto los análisis que se han hecho en la Escuela de Arquitectura por ciertos proyectos, pero es interesante el planteamiento de que él no llevaba las paredes de los espacios completamente al piso ni completamente al techo, al plafón, sino que dejaba esos espacios con los grandes balcones abiertos a la ventilación cruzada, a escuchar la lluvia. Plantearse eso hoy día, en el año 2001, y tú vivir en el campo con una casa así, yo me estoy imaginando los animales, los reptiles, los insectos, la boa puertorriqueña, los pajaritos entrando a la casa de Henry Klum. Porque no lo puedo ver de otra manera. Una casa de campo, tú la dejas abierta como la diseñó Henry Klum, una casa que tú ves en la fotografía, siempre la gente confraternizando en los muebles de Klum, esas tertulias que él tenía y recibía mucha gente y discutía proyectos de la universidad ahí, sin mecanización. Pues Correcto. eso hay que volver a plantearlo y volver posiblemente, no sé, si pudiéramos reconstruirla otra vez y volverla a estudiarla como laboratorio, tal vez sería interesante, que es una discusión que tienen. ¿Debemos reconstruirla piedra sobre piedra o tabla sobre tabla, o hacemos una representación un poco alegórica, una resemblanza de ella? Pero fue un buen experimento de él aquí en el trópico. Sí, pues fíjate, Fernando, en esa parte, hablando sobre el concepto de las puertas que bien mencionaba, ya hemos usado un montón de espacios relacionados con, por ejemplo, en el aeropuerto. Vamos al baño del aeropuerto que no tiene puertas y que mantiene una privacidad, claro, sí, una vez que entras a los stalls, ¿verdad? Cada uno del segmento de inodoros, que son más privados, pues sí, hay unos cierres y hay unas puertas y demás, pero el baño como tal pues no lo tiene. Lo que tiene es una trampa que evita que tú estés mirando hacia adentro y tú puedes fluir fácilmente, inclusive con maletas y todo. Así que sí, tenemos instancias donde las puertas las podemos sustituir y hay que preguntarnos, ¿hace falta tanta puerta? He visto lugares de trabajo donde ahí está segmentado de oficinitas en oficinitas con puertas y puertas y uno se pregunta, ¿es necesario? ¿O se puede trabajar unas áreas más grandes, más abiertas y dejar otros espacios de privacidad también? Y esto me lleva al punto de las escuelas. Las escuelas ahora es un tema que estamos ahora viendo cómo podemos abrirlas para el próximo periodo académico. Así que, y todos queremos que los niños tengan esa experiencia educativa, que vuelvan a compartir con sus padres, que puedan tener interacción con sus maestros también, pero en unos lugares que sean salubres. Cuéntanos un poco sobre tu perspectiva relacionada con las escuelas. El problema a lo mejor histórico que hemos tenido con las escuelas, y no solo en Puerto Rico, sino en el mundo entero, las escuelas modernas son pequeñas colmenas, son pequeños cubos uno detrás del otro, con una o dos puertas y alguna ventana. Y en Puerto Rico la escuela tradicional es eso, es un edificio rectangular con un tabique intermedio que divide el salón 1 del 2, del 3, del 4, una puerta o dos ya conforme a los códigos modernos y alguna ventana. Y ese modelo lo replicamos por toda la isla con la consecuencia también de que creamos el fenómeno de la columna corta. Y ahí tenemos un problema estructural en respuesta a otro tipo de desastre o riesgo, como son los terremotos. Entonces, hay que traer la discusión de qué configuración, qué estrategia de diseño para efectos pedagógicos podemos traer, podemos retomar o podemos desarrollar para apartarnos de este cubo espacial caliente con la puerta tradicional, la pizarra o la proyección y ventanas tal vez a un lado y unas pocas ventanas al otro. Yo estudié toda la vida, y me imagino que tú también, en un colegio donde no existía aire acondicionado, sino era un rectángulo, posiblemente un 30 por 30. Ahí se metían 40, 45 pupitres,
pero del lado izquierdo recuerdo que tenía ventanal de pared a pared y prácticamente de piso a techo. Y en el otro lado había un poco más de privacidad y en la mitad de la altura de la pared era ventana y la puerta se abría. Tenía esos salones una sola puerta y el maestro daba clases, el profesor, con la puerta abierta. Todas las ventanas abiertas, venías del patio, del recreo, sudado, con calor, y los espacios eran refrescantes. Ha seguido aumentando la temperatura en el planeta y en un momento dado ya era insoportable la temperatura. Empezaron los abaniquitos de pared a adaptarse en esos salones de clase y eventualmente meterle screens de plástico, hacer los burbujas herméticas y empezar a meter fascias con aires centrales o meramente unidades tipo mini split, como les llamamos comúnmente. Pero empezamos a cerrar el espacio en respuesta a que el planeta ha ido calentando. Tenemos más asfalto, más hormigones, más pavimento, pues por lo tanto, más masa termal. Y en la medida que hemos densificado, construyendo y tirando asfalto y hormigón, hemos elevado la temperatura, si hacemos el estudio infrarrojo de la ciudad, ¿dónde es que vamos a ver la gráfica roja o anaranjada? Pues en nuestros edificios, en nuestros pavimentos, en nuestras carreteras, en los encintados, las aceras, donde quiera que hay hormigones, que es masa termal atrapando calor y devolviéndoselo al usuario. Exacto, así que uno se imagina que ahora las escuelas del futuro pues deben de estar, y las del presente hay que irlas ajustando y adaptando a lo que debe ser pues la tendencia del presente y del futuro, que debe ser pues por ejemplo tratar de sembrar árboles en la parte exterior. En esta parte siempre pues yo recomiendo que consulten a un arquitecto paisajista, porque en esa parte es posible bajarle grados de calor, 4, 5, 7 grados de temperatura, que eso es muchísimo. El planteamiento tuyo es importante, lo dijimos en un segmento anterior. Los arquitectos paisajistas tienen que ser traídos desde el momento en que vamos a concebir una escuela nueva, que tengamos un poco de espacio de terreno. El arquitecto paisajista en el diseño académico, educativo, tiene grandes aportaciones que hacer. Y hay que traer, como dijiste, el elemento verde, el elemento de contraste, el elemento de material natural, el techo vegetado o la plaza o el parque vegetado. No todo tiene que ser resuelto con concreto y asfalto. Así es. Así que igualmente, todo ese aspecto de las escuelas, pues sí, las escuelas tienen que de cierta forma permitir esa apertura, permitir que ahora el aire atraviese su espacio, permitir que no sean zonas de contagio y que al mismo tiempo también, pues, ¿cómo se hacen estos lugares más frescos? Pues sí, existe tecnología para lograrlo y no nos referimos a esa tecnología que usted compra como un aire y demás, no, la tecnología pasiva, como nos enseñaron a llamarle, que nos permite que estos espacios funcionen mejor, con sombra natural, con aleros que protejan, con iluminación natural que puede ayudar bastante, también con niveles más bajos de temperatura, quizás inclusive estar pensando, y esto es un tema mucho más grande relacionado hasta con el modelo de enseñanza, la cantidad de horas que están en un salón de clase. Si sabemos que durante las horas de la mañana son más frescos y hay ciertas horas de la tarde en que es mucho más caluroso, pues en efecto, ese es el momento en que hay que estar ahora pensando en cómo crear un ambiente adecuado para que la experiencia lectiva sea una adecuada. De hecho, nuestro calendario académico, de cierta forma, pues tiene cierta herencia relacionado con el tema de la temperatura en Puerto Rico también. Por eso es que varía de cierta forma de otros calendarios académicos en los Estados Unidos. Sí, pues apenas tenemos 2 minutos de programa, Fernando, pero ¿qué nos queda por investigar? ¿Verdad? Hay mucho por aprender siempre, pero ¿qué cosa tú piensas ahora es mito, que está en la curiosidad por seguir investigando relacionado con estas lecciones de la pandemia? Pues hay que dar respuesta inmediata al planteamiento de que hay que volver ya a clase, hay que volver a clase y hay que volver a los lugares de trabajo a producir. Y esa es la discusión actual. La aspiración en este país es ver si en agosto se normaliza la vuelta a la escuela
de la manera más completa desde el punto de vista presencial posible, y la exhortación a todo el que trabaja en espacios comunes y gubernamentales, tanto también privados, cómo volvemos a nuestros espacios, qué adaptaciones estamos haciendo, qué remediaciones le estamos haciendo a lo que tenemos construido. Así porque es. estamos hablando de retomar lecciones de diseño y plantear diseño nuevo, pero ¿cuáles son las alteraciones? ¿Cuáles son las modificaciones inmediatas y costo efectivas que podemos hacer para movernos a la producción y a la educación nuevamente? Pues Fernando, gracias grandemente. El programa ha quedado estupendo, como siempre. Y en efecto, gracias por ese interés que has tenido en poder despertar estos temas importantes relacionados con estas lecciones de arquitectura que siempre hemos tenido y que este es el momento de activarlas. Muchas gracias por la invitación, éxito, y espero encontrarme contigo en un tema más adelante. Claro que sí. A nuestros amigos, nos despedimos hasta la próxima semana. Yo soy el arquitecto Elliot Santos y esto fue Arquitectura Hoy.